Hay una pregunta que aparece tarde o temprano cuando estás tratando de construir un proyecto, una carrera o una vida que tenga sentido. ¿Conviene especializarse en una sola cosa o saber mucho de muchas cosas? Nos han repetido durante años que el especialista siempre gana, que el que hace muy bien una sola cosa se vuelve indispensable y que si sabes de muchas cosas en realidad no sabes de ninguna. Y entiendo de dónde viene esa idea. Tiene bastante lógica, pero está incompleta, porque la realidad es que no todos pensamos igual y no todos estamos jugando el mismo juego. En este video no quiero decirte qué camino es mejor. Quiero ayudarte a entender qué realmente implica cada uno, qué tipo de vida exige cada decisión y por qué. Y por qué, en mi caso particular, ser un generalista no fue una debilidad, sino que se convirtió en una fortaleza. La razón por la que este debate se volvió tan popular es sencilla, es fácil de explicar y de medir. Un especialista es claro, tiene un rol definido, tiene un título entendible y es fácil decir para qué sirve. En cambio, el generalista es incómodo, no cabe en una sola etiqueta y muchas veces cuesta explicarlo en una sola frase. Hay personas que se sienten tranquilas profundizando durante años en un mismo tema y hay otras que sienten que se apagan cuando están repitiendo lo mismo y lo mismo durante mucho tiempo. El verdadero problema nace cuando esta conversación se convierte en una competencia, cuando se plantea como que esto es lo correcto y esto es un error, porque entonces mucha gente empieza a tomar decisiones desde la presión y no desde el autoconocimiento. Personas que se fuerzan a especializarse porque es lo que toca y personas que se sienten culpables, que incluso se sienten mal por tener muchos intereses, como si eso fuera incorrecto. Por eso es importante dejar algo claro desde el inicio. No hay un camino objetivamente mejor. Hay caminos que funcionan mejor para ciertas personas, en ciertos contextos y en ciertas etapas. Ahora sí, con eso claro, vamos a entrar a fondo en cada uno de los dos caminos. El especialista. Durante muchos años, el camino del especialista no fue solo el más valorado. Fue prácticamente el único camino legítimo. La lógica era muy sencilla. Si el mundo se estaba volviendo complejo, necesitamos personas que sepan mucho sobre una cosa en específico. Y de ahí nace todo lo que conocemos. Las carreras, las licenciaturas, las especialidades, los posgrados, todos los títulos. El sistema educativo, el mundo laboral, las empresas, todas se construyeron alrededor de esta idea. Divide el conocimiento, profundiza en una parte y hazte indispensable ahí. Y ojo, esto no salió de la nada. Durante décadas funcionó muy bien. Gracias a la especialización avanzamos en la medicina, en la ingeniería, en la ciencia, en la tecnología. Áreas donde realmente no hay atajos. Un cirujano no puede ser más o menos cirujano. Un ingeniero estructural no se puede poner a improvisar. Un médico, un ingeniero, un arquitecto no se pueden poner a improvisar y necesitan años de formación. En muchos casos la especialización no es opcional, es realmente una responsabilidad y eso es algo que no podemos discutir. Además, ser especialista tiene varias ventajas. Te da identidad, claridad, te da un lugar reconocible y claro en la sociedad. Es fácil explicar lo que haces, es fácil posicionarte, incluso es fácil saber qué se espera de ti. El especialista juega en un terreno bien definido. Hay reglas claras, hay métricas y jerarquías claras. Y para muchas personas eso es tranquilidad. El problema no es ser especialista. El problema es que el mundo cambió. Pero la idea sobre esto no se actualizó al mismo ritmo. Y aquí entra una idea clave. No es que la especialización haya dejado de ser valiosa, es que ya no es suficiente por sí sola en muchos de los casos. Antes el conocimiento estaba bastante distribuido y limitado. Hoy la información está a un clic, y lo difícil no es encontrarla, es interpretarla y usarla bien. Por eso empezamos a ver cosas nuevas, puestos laborales que no existían antes, roles híbridos en las empresas, o trabajos y perfiles que no caben en una sola carrera. Y ahí es donde el modelo clásico del especialista empieza a quedarse corto, porque en todas las situaciones ya no se adapta a este contexto histórico. Hasta aquí el especialista. Un camino sólido, necesario, muy respetable, pero no universal. Ahora sí, con esto claro, vamos a hablar del otro perfil. No como su opuesto, sino como una respuesta distinta a un mundo diferente. El generalista. Ahora, el camino del generalista, que durante mucho tiempo fue visto casi como lo contrario a lo deseable o ideal. Como alguien que sabe un poquito de todo, pero no sabe nada a fondo. Alguien disperso, alguien que no se decide. Y la verdad es que muchas veces yo pensé eso de mí. Porque si volteo a ver a mi historia, yo no llegué a ser generalista por una gran estrategia que pensé. Llegué por curiosidad, por necesidad y por el contexto que me tocó.
Y definitivamente, por no poder quedarme quieto en una sola cosa. Yo no empecé diciendo, quiero ser generalista. Empecé haciendo cosas. Diseño, marketing, contenido, finanzas, negocios, estrategia, producción, ventas, publicidad. No porque quería dominar todo. En ningún momento fue mi plan. Sino porque los proyectos que yo quería hacer me lo pedían. Si quería que algo saliera adelante, tenía que entender más de una cosa. Si quería que una idea conectara, tenía que entender diferentes áreas. Si quería resolver problemas reales, no bastaba comprender solo un área. Y poco a poco me di cuenta de algo. Mi valor no estaba en ser el más técnico o el mejor en una sola disciplina. Estaba en entender cómo se relacionan entre sí, en ver el sistema completo, en detectar por qué las cosas funcionan o no funcionan. Ahí entendí que el generalista no puede competir en profundidad, compite en otra liga completamente, en visión, criterio, contexto y toma de decisiones. Un generalista no siempre ejecuta todo, pero sabe qué se tiene que hacer, en qué orden y por qué. Y eso, en un mundo cada vez más complejo, se vuelve extremadamente valioso. Hoy los problemas ya no vienen en cajitas separadas. Un problema de marketing también es un problema de producto. Un problema de ventas también es un problema de comunicación. Un problema de negocio también es un problema cultural. Y ahí, alguien que solo ve una de las partes muchas veces se puede quedar corto. El generalista para mí funciona un poco como traductor. Traduce entre áreas, equipos, entre tecnología y personas, entre ideas y ejecución. Y eso no significa que no tenga profundidad. Significa que su profundidad está en entender sistemas, no piezas por separado. Ahora, también hay que dejar las cosas claras. Ser generalista no es fácil. No tienes una etiqueta clara. No tienes un camino tan definido. Muchas veces dudarás de ti. Muchas veces incluso sentirás que vas tarde o atrasado comparado con el resto que lleva otro modelo. Muchas veces vas a sentir que no eres suficiente en nada. Pero también pasa algo interesante. Empiezas a confiar más en tu criterio. Aprendes más rápido, mejor, porque te interesan muchas cosas, porque esa es tu naturaleza. Y puedes moverte entre proyectos, roles o incluso industrias con mucha mayor facilidad. Y aquí es donde entra el contexto actual. La inteligencia artificial, la tecnología, la automatización. Hoy, muchas habilidades técnicas se están haciendo cada vez más accesibles. Cada vez es más fácil ejecutar. Pero cada vez es más difícil decidir bien. Y decidir bien requiere contexto, requiere entender personas, requiere visión, requiere criterio. Eso, en mi opinión, es territorio del generalista. No porque sea mejor, sino porque en muchos casos el mundo necesita algo menos lineal. En mi caso particular, ser generalista me permitió iniciar proyectos desde cero, entender negocios completos, hablar con especialistas sin perderme y conectar muchas ideas que en teoría no tienen mucha relación. Con el tiempo entendí algo clave. Mi valor no estaba en saberlo todo. Eso me ha permitido dedicarme a lo que hago hoy. No porque sepa más, sino porque veo el panorama completo y posiblemente de forma diferente y única a los demás. Ahora bien, eso no significa que tú tengas que ser un generalista, ni que uno sea mejor que el otro. Significa que existen dos caminos válidos, para contextos distintos, personas distintas y momentos distintos de la vida. Al final, ser especialista o generalista. Después de todo esto viene la parte importante. No decidir quién gana, sino entender en qué momento de tu vida cada camino tiene sentido. Porque el error no es elegir mal, es elegir el camino correcto en el momento incorrecto. Vamos a poner los dos lados. ¿Cuándo tiene más sentido ser especialista? Ser especialista suele funcionar mejor cuando te gusta profundizar durante mucho tiempo un mismo tema. Disfrutas dominar procesos, sistemas o conocimiento complejo. Buscas estabilidad, un rol, una carrera definida. La industria que te interesa sí recompensa la profundidad técnica, o sea, tiene sentido y vale la pena profundizar tanto en algún tema. Y, súper importante, te sientes cómodo profundizando esa habilidad durante muchos y muchos años. Aquí, el valor viene de saber más que los demás en algo específico. Y no tiene nada de malo, al contrario. Muchas de las personas mejor pagadas del mundo caen aquí. El problema es cuando alguien se obliga a ser especialista, solo porque así debería ser, aunque en el fondo se aburre y se siente atrapado. Ahora, ¿cuándo tiene sentido ser generalista? El camino del generalista suele tener más sentido cuando te interesa entender cómo se conectan las cosas, te mueves bien entre ideas, contextos y disciplinas distintas. Te gusta tomar decisiones, no solo ejecutar instrucciones o caminos preestablecidos. Estás creando proyectos
proyectos propios, emprendiendo proyectos o liderando equipos. Importante, te aburre repetir lo mismo durante mucho tiempo. Aquí, el valor no viene de saber más, viene de saber decidir mejor, de entender el panorama, de traducir ideas y de unir puntos que otros no ven. El problema es cuando alguien se vuelve generalista sin criterio y termina sabiendo un poco de todo, pero sin tener un impacto real. Y antes de terminar, te recuerdo y recalco algo súper importante. No estás eligiendo una identidad para siempre. Estás eligiendo la estrategia que te funciona mejor en este momento de tu vida, porque también se puede empezar como generalista y luego especializarte, o especializarte y luego abrir tu panorama, o simplemente vivir en un punto medio que evoluciona con el tiempo. Lo importante no es la etiqueta, es que el camino que elijas no vaya en contra de quién tú eres. Escucha tus pasiones, el mundo en el que vivimos, el mercado, a las personas que te rodean. Seguro que eso te ayudará a encontrar una respuesta. Y si algo de esto te hizo clic, si sentiste que este video te habló en algún punto, considera suscribirte a este canal. Es justo para eso, para explorar ideas que nos ayuden a construir una vida más conectada con nosotros y nuestras pasiones. Así que si estás en ese camino, bienvenido. Dale al botón de suscribirte, la verdad me ayuda muchísimo. Yo soy Jesús Vega y nos vemos en el siguiente video. YouTube piensa que alguno de estos te puede interesar.